pues Educando en Familia es un espacio que nos proponen desde la Liga Española para la Educación, desde la Delegación de Zamora, y que queremos ir abordando diferentes temas que nos preocupan a todos y que sobre todo como padres y como profesionales pues están encima de la mesa. Son muchos y nosotros hemos querido empezar por el principio, pues en este comienzo de curso queremos abordar cómo se pone a funcionar la maquinaria y desde varios puntos de vista, bueno, pues saber cuáles son los tempos o cuáles son esas recomendaciones que nos van a ir haciendo desde este plató, desde esta mesa. Paso a presentarles ya a las tres personas que me acompañan esta noche y empiezo por el presidente de la Liga para la Educación de aquí de Zamora, Dionisio Muñoz. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás, Dionisio? Bien, agradecido de estar en Televisión Zamora y agradecido de que nos deis la oportunidad de llegar a todas las familias zamoranas. Bueno, esperemos que sea así. Nos acompaña también Jesús Murias. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Que estás ahora mismo en el área de formación de la FAPA, es la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, ¿no? Sí, así es. Ahora tengo esa pequeña responsabilidad. Bueno, y también nos acompaña Mila Rueda. Buenas noches, Mila. Hola, buenas noches, Eva. Que eres psicóloga de CEJOS, del Centro Juvenil de Orientación en Salud, dentro de lo que es la Liga Zamorana, y también vamos a hablar pues de estos aspectos. Muy bien. Bienvenidos a los tres. Gracias. Y tenemos, bueno, un tiempo yo creo que suficiente para abordar lo que es este inicio de curso y también para abordar, Dionisio, pues lo que va a ser este programa cada 15 días, este espacio. ¿Qué es lo que cuál es nuestro objetivo, Dionisio? Bueno, en primer lugar, quisiera presentar brevemente lo que es la Liga, por si algunos ciudadanos no la conocen. Es una ONG, lógicamente sin ánimo de lucro, en la que trabajamos, por un lado voluntarios y por otro lado técnicos, en favor de la ciudadanía. Y ponemos a disposición gratuitamente y obviamente, por ser una ONG, una serie de programas a disposición, por un lado, de la educación reglada y por otro lado, de la educación no reglada. En la educación reglada intervenimos en la formación del profesorado, en colaboración con el Ministerio de Educación y otras administraciones públicas, y en la no reglada colaboramos con las familias y con los propios centros públicos, preferentemente públicos, insisto, en desarrollar diferentes ámbitos educativos, bien de apoyo escolar, educación para la salud, ludoteca, educación en valores, educación para el ocio y el tiempo libre, etcétera, etcétera. En estos momentos difíciles para las familias, sí, nos sentimos y queremos ser solidarios precisamente con las familias que sabemos que en Zamora, como en todo el país, lo están pasando francamente mal por la disminución de ayudas económicas, bien en beca, en comedor, libros, etcétera, etcétera, pero que afortunadamente por esa labor de las familias, incluidas los abuelos que apoyan sustancialmente a las mismas, sacan adelante a sus hijos y precisamente uno de los medios de sacarles adelante de cara al futuro es la educación. Cómo no recordar también a los profesionales de la educación, la salud, que también indirectamente nos toca, y a la de los servicios sociales, que también han visto y están viendo cómo se les recortan de alguna manera sus medios materiales y medios económicos y que sin embargo, gracias a su profesionalidad, pues están ahí al pie del cañón. Y si se me permite, quería recordar también, a modo de homenaje, a nuestro querido amigo Luis Alberto García Merino, que falleció hace unos años por estas fechas, y que a él le hubiera gustado prioritariamente estar aquí hoy, precisamente para presentar este espacio educativo en favor de las familias y de la educación, ya que fue una de las personas que más trabajó en la provincia por la integración, la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, que sirva de homenaje, pero no hoy, todos los días, que si ha luchado por ello, pues finalmente se ha conseguido. Bueno, Dionisio, Mila y Jesús, no sé por dónde queréis empezar, porque este inicio de curso ya ha empezado a rodar, pero son muchos aspectos los que a tener en cuenta, pues eso, cuando se inician las clases, desde una manera organizativa, desde los centros, desde las familias y por supuesto ya una vez en casa, de ese tiempo, ¿no? Cómo gestionamos los tiempos con nuestros hijos, así que yo no sé por dónde queréis que empecemos. Dionisio, sí, Jesús. Si queréis seguimos así, yo brevemente... Pues Jesús. Bueno, yo aparte de unirme a lo de Luis Alberto,
que es el culpable de que yo esté aquí, de que desde la Federación hubiésemos seguido este programa de formación para las familias y que además fue un dinamizador y cuando tenías un momento de debilidad, ahí estaba él para animarte y seguir adelante. Las familias, ¿cómo afrontamos o cómo afronta o cómo debe de afrontar el inicio del curso? Primero, yo creo que organizarse dentro del ámbito familiar. La familia debe de asumir, ya no solamente en las primeras etapas de la educación infantil, o si queréis también en el tiempo de 0 a 3 años, que casi ha desaparecido en este curso. No sabemos qué ha pasado con el 0 a 3 años. Pero sí, desde los 3 a los 5 años y toda la primaria y en las distintas etapas tiene que asumir que son padres y madres y que tienen unos hijos y que la primera socialización está en la familia. Es decir, la familia educa. No podemos dejarlo exclusivamente al ámbito educativo. La educación tenemos que partir desde el ámbito familiar, que somos los primeros educadores, y socializamos también, y somos los primeros socializadores. Y la escuela está para complementar la parte esa educativa, que no solamente es de contenidos, que es un error a veces que la escuela cree que solamente tiene que impartir contenidos. No, tiene que colaborar abiertamente y fuerte con las familias, y las familias tienen que colaborar con la escuela. Esta es la primera fase que tiene que hacer al inicio del curso, asumir la familia, que son educadores y que tienen que tener un contacto directo con la escuela. Y deben de dejarse muchas veces guiar por lo que desde la escuela les indican sobre qué problemas tienen sus hijos, cómo va el tiempo escolar, etcétera, etcétera, y cómo van socializándose también en la escuela esos niños, sus hijos. Deben de asumir que tienen que marcar una serie de normas. En las primeras etapas, el niño, claro que tiene, y sobre todo tiene que saber jugar, tiene que aprender a jugar, tiene que aprender a compartir, tiene que aprender a ser un miembro más de la familia y ir a adquirir una serie de autonomía. Son aprendizajes que se pueden hacer. Yo a veces no he entendido cuando estás en las escuelas de padres con padres o madres, o en el centro educativo, que te diga un padre o una madre que no sabe qué hacer con su hijo de 3 años. Es preocupante. ¿No? Es decir, que se ha visto superado por el niño. Si marcamos una serie de objetivos y sabemos que hay una serie de tiempos y de espacios y de lugares, claro que le educamos en autonomía, pero también hay que saberle guiar un poco, para que sea una persona libre al final. Y también marcar los tiempos de estudios. Esto es algo que el niño de 3 a 5 años, sobre todo es el juego y la socialización, jugar con el resto de sus iguales. El de 5 a partir de primaria hay que marcarle yo un tiempo y decirle: vienes del cole, descansas un poco, trabajas y después tendrás el tiempo para disfrutar, para el ocio, que como después hablará Mila, el tiempo libre. Y desde primaria hasta sexto de primaria se irán marcando, no es 1 hora la que tendrá que estudiar, a lo mejor son 2 horas que tiene que estudiar, etcétera, etcétera. Y ya no te digo en la ESO, en donde los tiempos hay que marcárselos y el chaval, se ha ido aprendiendo, se va disciplinando y autorregulando el propio... Pero es una tarea de la familia, de dentro de la familia. La escuela podrá ir... La escuela juega un papel muy importante muchas veces. Que hay centros educativos que dan técnicas de estudio, es cierto, a partir de sexto de primaria, para afrontar la secundaria en condiciones, que sepan aprender a estudiar, a hacer resúmenes, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí es por donde debemos de y sobre todo, educar en hábitos. Y desde la familia, educar en hábitos. Si lo sabemos hacer, claro, ¿por qué hay dificultades, tiene dificultades la familia? Porque no asumimos ese reto. Nadie sabemos, cuando nacen nuestros hijos, ni nos han enseñado a ser padres o madres, sino que lo aprendemos. Y hay que aprenderlo. Y lo aprendemos con facilidad. Si queremos, lo aprendemos con mucha facilidad.
El primer hijo es una preocupación enorme, casi no te separas de él. El segundo ya casi es automático todo, dejas que se vaya haciendo, porque has ido aprendiendo. Bueno, yo Jesús, creo que... sí, es una buena exposición porque yo creo que queda claro que no es el inicio del curso escolar, no es decir, bueno, les llevo los niños a la escuela y empieza la rutina. Y compro los libros. Que exactamente, que compro los libros con las dificultades que hemos tenido este año además para el equipamiento, ¿no?, de todo lo que significa comenzar el curso escolar. Y después, bueno, pues lo que estén en casa ya es un poco el día a día, te va llevando la rutina. No, también en casa tenemos que marcar esos tiempos, saber cómo hacerlo y adecuarlo a la edad, tanto en normas como en ocio. Y de esto vamos a hablar, Mila. ¿Cómo hacemos eso? Porque claro, en casa estarán pensando, vale, pues esa es la teoría, pero ¿cómo lo hacemos? Sí, bueno, la verdad es que la teoría todo el mundo te dice que, no, si la teoría me la sé. La teoría la sabemos todos y la teoría tiene que ir acompañada de una práctica que es muy rutinaria, tiene que ser muy rutinaria y hay que establecer una organización de horarios tanto académicos como familiares, como de dentro de casa y de ocio, muy regulares. O sea, no hacer hoy me voy, hoy no hago, hoy salgo, porque los niños, si queremos creer, como decía Jesús, que hay que educarlos en hábitos, es muy costoso trabajar el hábito. Es muy costoso y no es el hábito no se trabaja de forma de corto plazo, el hábito se va viendo a medio y a largo plazo. Si no tenemos buenos hábitos, que se establecen dentro de esos hábitos, esas normas que decía Jesús muy bien, luego es imposible que un niño de 12 años, 12, ya no digo 16, sí. pero de 12 años, podamos un poco manejarlo. Entonces, si lo que estamos escuchando es que los padres, jóvenes padres, con 3 años no pueden manejar al niño o a la niña, yo creo que ese padre y esa madre tienen que preocuparse de que algo ocurre. Algo se está haciendo Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, ¿no? José Antonio Marina, el escritor, dice que, lo menciona mucho, y es un proverbio que me encanta, dice que para educar a un niño tenemos que utilizar toda la tribu, tiene que estar toda la tribu. Bueno, pues el otro día decía, toda la tribu, una buena tribu. No toda la tribu a lo mejor es suficiente, pero sí una buena tribu. Entonces, es verdad que la escuela es muy importante, es verdad que la familia es primordial, pero es cierto que hay situaciones a diario, y yo lo llevo observando hace ya tiempo, que estamos dispuestos a ayudar en escuela de padres, en las escuelas, a proporcionarles un espacio para precisamente para eso, para aprender y para quitarles importancia, porque muchas veces, de verdad, muchas veces vienen con problemas que son absolutamente normales, de que un niño pues no le guste estudiar, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Decía Jesús las técnicas de estudio, pero las técnicas de estudio no hay que hacerlas en plan académico. Las técnicas de estudio tienen una trayectoria que puede ser lúdica, desde motivarles, desde el estimularles. O sea, hay muchas formas y muchas técnicas para hacerlo y para ayudar. Y es verdad que muchas veces las madres, bueno, las familias, ¿no?, te dicen, yo llego agotada a casa. Es cierto. Claro, ese es pero el día a día también. No hay una fórmula para decir, bueno, pues llego agotada, que me lo hagan. Claro. No podemos, ¿no?, disfrutar de ese. No, la tarea compartida es genial, sería estupendo. La tarea compartida sería estupendo. Que el niño viniera con menos carga académica de casa, de tanto deber, pues sería estupendo. Que hiciera el niño ocio organizado también de los días, bien, pero muchas veces no se necesita un ocio extra. Que algunas veces lo que hacemos es recorrer Zamora, metiendo al niño aquí a tai chi, a música, a esto. Extraescolares. Pues no, a lo mejor muchas veces relativizar eso, dosificarlo y hacerlo un poco pues pausadamente, a lo mejor un trimestre hacemos una cosa, bueno, no lo sé, quiero decir, porque claro, el niño sale de clase y lo metemos en permanente, y es verdad que hay que hacer ese tipo, precisamente por eso, porque es importante que el niño y la niña se socialice, es muy importante. Mila, ¿cómo podemos organizar? Ya sé que es muy difícil, ¿no?, porque además cada caso en cada casa es diferente, pero como nos marcaba Jesús, infantil, primaria, secundaria, por ejemplo, una pista para los padres que están en casa y decir, bueno, más o menos este es el tiempo que deberían dedicar a ocio y este es el tiempo que deberían dedicar al Bueno, estudio. En etapa infantil el ocio tiene que ser lúdico, principalmente lúdico. Pero lúdico no quiere decir que el niño juegue, no, lúdico y organizado. Eso. Fantástico.
O sea, el niño tiene que jugar con matemáticas, con letras, con canciones, con rimas, con montones de cosas, todo lúdico. Han hecho el otro día una actividad en la Casa de la Cultura preciosa. Un poquito mayores que infantil, pero preciosa. Entonces, un poquito más esa etapa de 7 años, 6, 7, 8, hasta 10, 12, encaminarles un poquito a trabajar las técnicas de estudio también de forma lúdica. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, por las técnicas de motivación, técnicas de estudio con estímulos, trabajar un poco el estímulo, trabajar un poco la atención, trabajar un poco la concentración, la memorización, hacerla, bueno, por la herramienta que son las técnicas de estudio, adaptarlas a no centrarlos solamente en el tema académico, porque los chicos se aburren, ya vienen un poco aburridos. No el de me voy a sentar con los codos, lo de hincar los codos, ¿no?, de antaño. Bueno, hincar los codos sí, con espacios adecuados al niño. No se puede tener a un niño de 10 años 3 horas estudiando. Por ejemplo, hay unos tiempos. actividades que se pueden lúdicas, sí, y de contenidos que se pueden aprender con el juego. Y con el juego compartido. Es verdad. Dionisio supongo que tendrá también cosas que decir, ¿no? Bueno, yo creo que está claro por lo que se viene diciendo y lo que sabemos en general es que hay como 3 espacios en los cuales convivimos, estamos, tenemos nuestros tiempos, etcétera. Es decir, es la casa, la calle, calle entre paréntesis la sociedad y el colegio. Entonces, dentro de esos 3 espacios, cada uno de ellos tiene sus tiempos, sus aprendizajes, junto con el tema de la salud, que es importante también. Que a veces la salud globalmente no se lo veíamos días y importante de cara al niño, al adolescente o al estudiante en general, y a la familia, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos por un lado la casa, que es la familia, y ahí es donde, como bien diciendo los compañeros, hay que desarrollar unas normas de convivencia, unos espacios, unos tiempos, unos hábitos y una serie de valores que la familia es la que tiene que propiciar inicialmente los valores. Después está la escuela y después está la sociedad. Más o menos la escuela sería el vehículo de la sociedad, pero en fin. Después está el colegio, que su misión, lógicamente, es enseñar, pero yo diría enseñar a aprender, de alguna manera. Y no solamente a aprender, sino también a educar, como bien decía Murías. También tiene sus espacios, su convivencia y sus normas. Y por último está la calle, que efectivamente es el espacio en general, la ciudad, el barrio, con una serie de asociaciones, etcétera, o la calle en general, que habría mucho que hablar de ello, su ocio, su tiempo libre, sus convivencias, pero que también tiene sus contenidos y sus formas. Y podríamos hablar de la ciudad que educa o deseduca, etcétera, etcétera, y que ahí las asociaciones tenemos algo que decir y las instituciones también tienen mucho que decir. Quizás yo me voy a centrar, obviamente, un poco más en la situación del colegio, el instituto, y diría pues que lógicamente el espacio lo conocemos, es un edificio, pero dentro hay que enseñar a aprender, como hemos dicho, enseñar a educar, educar en la convivencia, en los hábitos, en la sociabilidad, pero ojo, también hay que trabajar. Y para trabajar yo diría 2 cosas muy sencillas que tiene que hacer el alumno: oír y participar, no solamente oír, llegar al pupitre, acatar, ¿no?, cruzarse de brazos, que el profesor explique tal cual, intente dinamizar, y a veces es imposible con una aula que en estos momentos sabemos que se han ampliado el número de alumnos, sino que el alumno tiene que ir allí con la convicción de que va a aprender, y aprender no tiene por qué ser, como decía Mila, algo que no se encorseta, sino tiene que ser incluso algo divertido, y hay muchos profesionales que lo hacen fenomenal, yo diría que la inmensa mayoría, por no decir todos, pero claro, el alumno tiene que participar, tiene que oír al profesor, tiene que escucharle, tiene que ir con ánimo de tomar apuntes, pero también tiene que dejarse oír, y dejarse oír, por un lado, es preguntar cuando no se entienda. Muy importante, que ahora no se hace, yo creo muchas veces no se hace. En cuanto a las diferentes áreas académicas, pues lengua, literatura, matemáticas, física, química, etcétera, no dejarlo para que me lo explique un tercero en una clase particular en casa. Si el alumno oye y pregunta, tiene seguramente, por no decir muy allá, pues el 80% aprendido cuando sale de la clase. Sí, ¿qué ocurre? Que a veces estamos pasivos, entretenidos, no nos interesa, por más que nos motive el profesor, si no vamos motivados de casa,
como decíamos, se nos va el tiempo y hemos estado ahí una hora, pues que casi es perdida, por no decir perdida. Claro, ¿qué ocurre? Que luego la queremos recuperar, ¿eh? Es un engranaje que, como decía Jesús al principio, eso, nace desde casa. Hay que marcar esas pautas, esas normas, esos espacios de los que nos hablabas, Dionisio, y después pues saber, conocer esos espacios de tiempo de ocio o en el que el ocio se mezcla con lo que es el estudio, aprender poco a poco. Bueno, ya sé que os habéis quedado con muchísimas cosas que decir, pero como esto ha sido un poco introductorio, porque hoy era el primer día, teníamos que comenzar hablando de este inicio de curso, pero hay muchas cosas que se han tocado hoy muy por encima que vamos a ir ahondando poco a poco en ellas, bueno, pues que sirva solo de introducción esto, ¿eh? Vamos a ir dando muchos más consejos, muchas más pautas y vamos a ir aprendiendo poco a poco. Lo que voy a decir es que nosotros tenemos unos contactos a su disposición, que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la televisión, vía email, vía teléfono o vía Twitter, y que a través de esos espacios pueden preguntarnos cosas, pueden trasladarnos temas, lo que quieran, simplemente pues para seguir haciendo que no solo empieza aquí en la tele y se acabe aquí, sino que vamos a educando en familia. Bueno, pues aquí también queremos hacer el círculo completo, que nos cuenten esas inquietudes que tienen y que podemos trasladar a los profesionales y poder sacarles de dudas. Mila, Jesús y Dionisio, muchísimas gracias por inaugurar este espacio, que sé que se nos ha quedado súper corto, ¿verdad? Sí, pero vamos, yo y que creo que siempre ocurre. Ha sido interesante. Sí, yo creo que sí, para es marcar... una escuela del padre desde la televisión hacia las familias. Exactamente, y queremos que las familias, eso, tener esa retroalimentación, ¿eh? Bueno, poco a poco vamos a ir abordando temas y vamos a ir dando esas pautas. Muchas gracias por proponer el espacio y por llevarlo a cabo, ¿eh? Muy bien. Gracias Muchas a ti y a gracias. esta casa. Gracias. Bueno, señores, nosotros continuamos en nuestro programa, pero ya lo saben, dentro de 15 días volvemos con esta escuela.